Buenas tardes, gracias por la presencia de todos y todas, y todos. El todo yo no uso porque no hay problema conmigo. Bueno, he tenido el honor de que me asignen la presentación de esta actividad con dos personas que ya todos conocen seguramente, la doctora Mónica Pinto y el doctor Mario Ackerman, y solo una breve introducción para ponernos un poquito en tema, que después se ocuparán obviamente ellos de los contenidos de esta charla. El 28 de junio de 1919 se firmó el Tratado de Versalles y a partir de ahí apareció la OIT, porque en la parte 13 del Tratado de Versalles está la constitución de la OIT. Se ha dicho de la OIT que es el primer pacto social universal, porque la creación tiene desde su inicio el tripartismo. En la comisión donde se firmó la parte 13, donde se creó la parte 13, está constituida por representantes de trabajadores, empleadores y gobiernos. Esta es la primera actividad que realiza la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo en el marco de la celebración de los 100 años de la OIT. Y tenemos el privilegio de contar con dos expositores de excepcional valor. El tema, los organismos de control de la OIT y su influencia sobre los derechos humanos. La OIT es el único organismo, agencia de Naciones Unidas, que ejerce control de cumplimiento de las normas que genera a través de sus órganos específicos. Y en este sentido participan Mario y Mónica, ya les saco el apellido si me permiten, porque son especialistas en el tema de la OIT y en el tema de derechos humanos. Mario en primer lugar va a exponer sobre una breve explicación de las etapas que ocurrieron en la OIT, porque ha tenido un desarrollo en etapas, y abordará el tema de la libertad sindical y el Comité de Libertad Sindical y la Comisión de Expertos en la aplicación de convenios y recomendaciones sobre ese tema de libertad sindical. Y a Mónica le hemos pedido la tarea, ella lo aceptó, de hablar de los restantes convenios sobre derechos fundamentales, no discriminación, erradicación del trabajo infantil y trabajo forzoso, desde la Comisión de Expertos en Convenios y Recomendaciones, que integra desde hace poco tiempo, pero con todos los honores y los derechos que le corresponden a su trayectoria. Las referencias curriculares. Cuando alguien ha llegado al mayor rango que se pueda en materia institucional, en materia académica, mucho no hay más que decir. Los currículos largos son para personas que no tenemos tanto nivel. Mario Ackerman es profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires y está a cargo de las cátedras de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Facultad de Derecho, y ha integrado la Comisión de Expertos en la aplicación de convenios y recomendaciones desde el 2005 hasta el 2017. Fecha en que renunció, vamos a dejarlo bien. Mónica Pinto es profesora emérita de la Universidad de Buenos Aires a cargo de las cátedras de Derecho Internacional Público y de Derechos Humanos y Garantías, y actualmente, o sea, a partir del 2017 más a fines de ese año, integra la Comisión de Expertos de Convenios y Recomendaciones de la OIT. Fue decana de la Facultad de Derecho, hay que decirlo. Entonces, nos queda más que agradecer la participación de ambos, pensar que con 30 minutos cada uno, empezando Mario, sigue Mónica, vamos a darle un buen encuadre al tema y después dejar un espacio para comentarios o preguntas del público. Muchísimas gracias por la presencia de los demás. Sí, gracias. Gracias a vos, obviamente, Susana.
perdona, primero por la invitación y segundo por la brevedad de la presentación. Mónica y yo podíamos esta cosa. Y recién hablábamos con Mónica cuando estábamos por entrar. ¿Se escucha? Sí. Que debe ser la primera vez en la historia argentina que coinciden un miembro actual de la Comisión de Expertos y un ex miembro de la Comisión de Expertos. Argentina tuvo 4 en su historia. El anterior a nosotros fue José María Ruda y el primero fue Isidoro Ruiz Moreno. Estuvieron también unos 12 o 14 años. Actualmente los miembros de la Comisión de Expertos tienen un mandato máximo de 15 años en 5 mandatos de 3 años cada uno, que se nos recuerda. Y esto me parece que es un hecho auspicioso. Auspicioso es también que haya venido tanta gente. Yo debo decir que era absolutamente pesimista sobre la expectativa de convocatoria. Pesimista, escuchamos hablar de estos temas en estos días. Y realmente les agradezco que hayan venido. Es una muy buena noticia. Y efectivamente, como dice Susana, a mí me gustaría, yo voy a dedicar unos minutos al final, probablemente los últimos 10 o 15 minutos para hablar de los convenios sobre libertad sindical y lo que han hecho los órganos de control con este tema. Me parece que es importante entender cómo llegamos hasta acá. Pues se ha producido un cambio importante en la evolución del OIT, la tarea del OIT y el rol del OIT. En un montón de sentidos. Mónica, como cuando estaba yo en Ginebra, se aloja en el Hotel Montrepo. El Hotel Montrepo es una diferencia. Anote, por favor, porque esta pregunta de examen seguro. No es una estupidez. No tiene pretensión de estupidez. Bueno. Tal vez lo sea. ¿Por qué la gente se aloja en el Montrepo? Porque está cerca de lo que es actualmente la Organización Mundial del Comercio, que está a 2 cuadras del Jardín Botánico. Es decir, el Montrepo está en el Parque Montrepo, frente al Parque Montrepo, frente al lago. Lugar delicioso. Y cuando uno sale del Montrepo y camina 1,5 cuadras para tomar el 28, que es el bus que te deja en la puerta del OIT, afortunadamente no hay que pagar el transporte porque el OIT te da el ticket. Son 2 francos, 4 paradas. No presta atención a que al frente hay un monumento y detrás hay un edificio. El edificio que está atrás es el edificio de la Organización Mundial del Comercio, que está en un parque, un hermoso parque, un edificio muy bien cuidado, que es lo que originariamente era la Villa Park. ¿Y por qué está ahí y por qué ese monumento? Ese monumento es el monumento a Alberto Mas, que fue el primer director del OIT. Y en ese monumento hay escritas un par de frases, y una de ellas es el trabajo no es una mercancía, que está en el corazón del OIT. No estaba originariamente en la Constitución, la frase la incorporó la Declaración de Filadelfia en el año 1944, y recupera esa frase de la encíclica Rerum Novarum. ¿Y por qué está ahí el monumento a Alberto Mas? Porque el edificio que está atrás, que es actualmente la Organización Mundial del Comercio, originariamente era la sede del OIT. Y yo creo que esto es un símbolo, porque el lugar de los trabajadores ahora está ocupado por los negocios. Y esto es un poco lo que le pasó a Alberto. En alguna medida tiene que ver con la historia del OIT, que empezó diciendo que el trabajo no es una mercancía, y ahora tiene 2 convenios sobre los recursos humanos, y a cada rato habla del mercado del trabajo. Y esto es en alguna medida lo que con enorme esfuerzo, están tratando de atenuar los órganos de control. Y por esto me parecía necesario empezar por el principio, como dije el otro día, recordando a Carrión, Genaro. Que siguiendo la antigua costumbre, siempre es bueno empezar por el principio. De manera que empecemos por el principio. Algo dijo Susana. El OIT nace en el año 1919. ¿Cuándo, cómo y por qué?
o cuándo, dónde, cuándo, al fin de la Primera Guerra, que se da llamado la Primera Guerra Mundial, que es una designación falsa. La Primera Guerra Mundial no fue mundial, fue una guerra europea. De hecho, durante muchísimos años se la llamó la Gran Guerra. ¿Y por qué es importante que nace en esas circunstancias? Porque el OIT nace desde una concepción europea. El mundo, en ese momento, el mundo era Europa, todo lo demás era la periferia del mundo. América Latina eran los suburbios. Y de hecho América Latina no participa en la guerra, África no participa en la guerra. La guerra fue una guerra europea. Nace desde una concepción europea, pero nace con un elemento más, que es una participación fundamental de los juristas. La OIT es una creación europea, pero fundamentalmente de una concepción de juristas. Y por eso la OIT nace como un sistema de normas. Un sistema de normas que lo anuncia el preámbulo de la Constitución de la OIT. Dice, si un país no se comprometiera, no cumpliera con normas básicas, esto sería un obstáculo para que otros países cumplieran con esas normas básicas y se respetaran esos derechos laborales básicos. Nace con esa idea, nace como un sistema de normas, pero además nace en los términos de que esa estructura tripartita, que es una originalidad extraordinaria, básicamente un tripartismo imperfecto, el 50% de la representación de los dos órganos principales, que es la conferencia y el consejo de administraciones, un 50% de los cargos ocupan representantes gubernamentales, 25 los trabajadores, 25 los empleadores. Y así se compone además las representaciones nacionales para la conferencia. Son 4. Argentina manda algunos más de 4 normalmente a la conferencia, pero esto es forma parte de la patología nacional. Si nosotros incorporamos la inflación aún a estas cosas, es extraordinario. El mundo sigue queriendo saber qué van a hacer, pero no importa. Ellos sí saben, se pasea fantástico. Ginebra en verano es una cosa deliciosa. Uno puede ir hasta el Gruyère, incluso en este porque no se puede comer la fondue del Gruyère. Sí, no hace tanto frío, es fantástico. Pese decía esta estructura tripartita de la idea, la OIT nace como una organización de gobierno, porque es una organización de gobierno que regula las relaciones entre los gobiernos. Esta era la idea inicial. Era un compromiso que asumen los gobiernos de respetar todos un mínimo de normas internacionales, de normas de trabajo, para que el incumplimiento de uno no provoque el incumplimiento de otro, como sea un obstáculo para que otro quiera. Así nace, y así se desarrolla en los primeros 30 años. Que son los que van de 1919 a 1949, 30 años en general. En los años 40 se produce ya el cambio en el mundo después de la Segunda Guerra, que ya fue un poco más mundial que la otra. En el camino, en el 44, se aprueba la Declaración de Filadelfia, instrumento clave en el futuro del OIT. Y aparece la explosión de los derechos humanos. Es a partir de ahí que aparece esta vinculación directa entre los derechos humanos y la actividad del OIT. De hecho, inmediatamente después, en el año 1951, se crea el Comité de Libertad Sindical, por un acuerdo entre el OIT y el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, a quien se le encomienda, y esto es un tema importante, el control de cumplimiento de las normas internacionales del trabajo, en materia de libertad sindical, o mejor, el conocimiento de las quejas que se formularon por violación de la libertad sindical en cuanto a derecho humano fundamental reconocido en el año 1948 y por esto que se deriva al OIT. Con esta particularidad, que es el único caso de los convenios del OIT, los únicos convenios 87-98, que estos convenios deben ser cumplidos aunque no hayan sido ratificados, o se puede someter al Comité de Libertad Sindical una queja contra un país que no cumple, aun cuando el país no haya cumplido, no haya ratificado el convenio, que es la gran diferencia que hay con el procedimiento de control de los artículos 24 y 26 de la Constitución. 24 reclamaciones, 26 se queja, no me voy a meter en ese lío en este momento. Hasta ese momento, los años 50, los años 60, el mundo vivía en un equilibrio que en el campo del OIT permitía acuerdos de distinto tipo. Este tripartismo, el OIT funcionaba de una manera que compensaba lo que se quería. Y la clave en este tema, era clave la representación tripartita. ¿Por qué? Estaba todavía la cortina de hierro.
y estaban las dictaduras del Este, que tenían la particularidad de provocar una distorsión en la representación, una enorme distorsión en la representación. ¿Por qué? Porque mientras que los países democráticos, los países del resto del mundo, enviaban una representación de dos representantes del gobierno, uno de los trabajadores y uno de los empleadores, que tenían intereses coincidentes e intereses contradictorios, coincidentes en la preocupación por lo nacional, contradictorios en la diferencia entre los intereses representados, los países del Este mandaban 4 representantes con un interés común. Esto es, los 2 representantes del gobierno, el representante de los trabajadores, el representante de los empleadores, eran 4 miembros del Partido Comunista, ¿no? Con lo que formaban un bloque que no tenía disidencias. Y esto provocaba que los otros bloques trataran en alguna medida de competir para ver quién daba normas más razonables. Entonces se producían alianzas rarísimas en las que venían los representantes de los trabajadores con los de algunos gobiernos, con los de los países del Este, y por eso es que tenemos hasta los años 70 un desarrollo extraordinario de las normas. Algunas normas sorprendentes, normas que hoy sería imposible de producir. El convenio 158, por ejemplo, hoy sería impensable. De hecho, es uno de los convenios que tiene menos ratificaciones y hoy, desde hace un rato ya hay una fuerte presión de los empresarios, de los empleadores, para revisarlo, dejarlo sin efecto y todas estas cosas. Bueno, hoy se han llegado a decir cosas fantásticas. Estuve hace 4 o 5 años en Panamá en una comida con un representante, de los empleadores, y me dijo: Ackerman, ¿no le parece que ya es hora de revisar el convenio 87? Le dije no, y con lo que terminó la conversación y seguimos muy amables. Pero ¿por qué digo esto? Porque después de los 70 se produce una declinación de la actividad normativa de la Unión, al punto que ya es prácticamente imposible pensar que haya convenios nuevos. O hay algún convenio interesante como puede ser el trabajo doméstico. Pero no hay convenios. El último convenio fundamental de derechos fundamentales fue el convenio 182 contra la prohibición de las peores formas de trabajo infantil. A ese punto. Bueno, esa fue una concesión extraordinaria. Y el protocolo de trabajo forzoso, en fin. Pero bueno, fíjese de qué cosas estamos hablando. Pero no hay convenios importantes que se han producido en los últimos años. No hay. El convenio marítimo, que es una recopilación de convenios, los 2 convenios de salud y seguridad del trabajo, el último es el 187, pero no hay convenios que uno diga temas de jornada, un tema enorme, de necesidad de discusión, de política de empleo, de revisión del convenio 122 de política de empleo. Y aquí empiezan a producirse 2 hechos novedosos, impensados en el origen. Y esto quiere decir, este no fue el sentido originario de la creación del OIT. En el año 1926 se había creado un órgano especial para colaborar, porque esta es la idea inicial, colaborar en el control de cumplimiento de las normas internacionales. Esto para el primer control de cumplimiento de las normas internacionales, que, vuelvo a aquella idea de los juristas, es un cuerpo de juristas, que se llama Comisión de Expertos en la Aplicación de Convenios y Recomendaciones. Se crea en 1926 y es muy interesante, porque está creado por una resolución de la conferencia, no es un órgano de la Constitución, ni siquiera tiene una jerarquía enorme, al punto que si uno mira la resolución por la que se creó, es fantástica. Y se crea a modo de prueba por un periodo de 1, 2 o 3 años. Dice literalmente así, no parece redactada por juristas. No, pero además, ni siquiera dijo por 3 años, dice por 1, 2 o 3 años. Y queda este cuerpo de 6 juristas independientes que tienen la obligación de hacer el primer control de cumplimiento de las normas a través del examen de las memorias que regularmente tenían que mandar los países. Todo el proceso de control a través de la memoria se fue modificando con el tiempo, pero la idea central es esa. El control se hace sobre lo que informan los países, que a su vez lo que informan los gobiernos viene a su vez comentado por los empleadores y los trabajadores, para que hay un primer control local de lo que pasa. Y juntamente con esto se crea la Comisión de Normas de la Conferencia, que es la que va a producir el documento que va después a ser examinado por la conferencia. Un procedimiento que tiene alguna complejidad y no voy a entrar en esto porque no me voy a exceder el tiempo. Me controló ese tiempo, ya me estoy controlando, pero no sé a qué lo empecé. Fantástica. Yo tendría que controlar. Puse la mitad del tiempo. No, mentira.
me quedan 16. Exacto. Lo voy a usar. Y aquí se han producido dos cambios importantes. Dos cambios que salen de aquello que fue la concepción inicial del OIT. Y que son más o menos simultáneos. El primer cambio, que a partir de la inactividad normativa, la actualización de los convenios se produce a través de los órganos de control. Órganos de control que son distintos. El Comité de Libertad Sindical, creado, decía, en 1951, para los que no lo tengan presente, es un órgano tripartito, que tiene la particularidad de que tiene el tripartismo perfecto, a diferencia de todos los demás órganos del OIT. Es un desprendimiento del Consejo de Administración. Es el Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración, que originariamente tenía 9 miembros, 3 y 3, ahora son 18, 6 y 6. Esto, cantidad de trabajo. Y que ejerce lo que podemos decir un control contencioso, porque se impulsa por la queja, se revisa, se corre traslado, se producen pruebas, en fin, y produce una decisión. Una decisión, más llamada jurisprudencia. Ninguno de los órganos de control produce jurisprudencia porque no son tribunales. Pero el Comité de Libertad Sindical se parece un poco más. Sin llegar a ser un tribunal, se parece a y acá hay que aclarar, el único tribunal que puede intervenir en términos de tribunal es la Corte Internacional de Justicia en los términos previstos en el artículo 37 de la Constitución. Es el único que tiene, además de interpretación auténtica de los convenios, nadie más tiene interpretación. Tanto el Comité de Libertad Sindical como la Comisión de Expertos hacen una interpretación provisoria, que tiene que ser cumplida mientras no vaya a la Corte. También es una cuestión de buena fe, lo ha dicho la Comisión de Expertos reiteradamente, a partir de un debate que hubo con los empleadores a propósito de Ocho Vega, se podría hacer alguna referencia. Esta es la primera novedad. O sea, la actualización permanente de la actividad, de la inactividad normativa, poniendo al día convenio. Convenio de trabajo forzoso, originariamente, el convenio 29, hablaba de un trabajo forzoso distinto. Hoy se habla de trabajo forzoso con el trabajo de la cárcel privada. El trabajo en la cárcel bajo régimen de administración privada, cosa que nosotros no conocemos todavía. Rato más de Macri y también esto vamos a tener. No, por eso ya le esperamos un poco. La segunda novedad es la otra sorpresa que produce, sobre todo los últimos 20 o 25 años. Y es el rol que pasan a ocupar las normas internacionales y los criterios de los órganos de control. Y digo criterios porque es como se lo tiene que llamar, criterio. La doctrina de la Comisión de Expertos, la doctrina del Comité de Libertad Sindical. La Comisión de Expertos se expresa a través de comentarios, y sus comentarios son la doctrina del tribunal, del órgano, pero no del tribunal, no hay un tribunal. Y esto es importante entenderlo. Y no es vinculante. Aunque se lo haya tomado así, y aun cuando nuestra Corte haya dicho que esto es así, en cuanto considere que es el órgano de aplicación, no es así. Lo que sí, la Comisión de Expertos ha dicho esto y lo digo una vez más. Hay que cumplir con esto con una cuestión de buena fe. Esta es la opinión. Si no están de acuerdo, vaya a la Corte Internacional de Justicia. Pero esto tiene una proyección, decía yo, adicional, que es la novedad. Y es que en los últimos 20 o 25 años, estas normas que originariamente estaban pensadas, tanto las normas, incluso como los criterios sobre el control, para regular las relaciones entre los países, pasaron a ser aplicadas internamente por los tribunales para dirimir conflictos entre particulares e incluso conflictos entre los particulares y el Estado, y la definición de la validez o invalidez de ciertas normas. En el caso de la Argentina, a partir del inciso 22 del artículo 75 de la Constitución, las normas pasan a tener una jerarquía supralegal y entonces empieza a tener una relación directa con los conflictos individuales. Y esto yo creo la novedad extraordinaria. Y el cambio que se ha producido en estos 100 años, vuelvo a decirlo, empezó de una manera, empezó como un sistema de normas para que los países pudieran competir sin que las condiciones de trabajo fueran el argumento de la competencia. Así nació. Esto podría tener una actualidad enorme, porque el problema sigue siendo el mismo. Vayan a explicar a los chinos o a los sudeste asiáticos lo que significa cumplir con las normas laborales. O sea, esto sigue siendo el mismo problema. Pero esto va más allá, ese rol se sigue cumpliendo. Hoy pasó a cumplir un rol diferente. Hoy
las normas internacionales y los criterios de los órganos de control forman parte del derecho interno y son invocados constantemente por los juzgados, por los tribunales, cumpliendo una función que va mucho más allá de lo que fue la ley original. Y esto va más allá del juicio de valor que uno pueda tener. Puede ser frustrante, puede ser molesto, los empleados se pueden quejar, los trabajadores pueden celebrar, esto es una historia aparte, pero este es el dato. En este contexto pasa a subir una importancia enorme la norma sobre libertad sindical. ¿Por qué? Porque los convenios, el convenio 87 del año 1948, el convenio 98 del año 1949, dan los lineamientos generales de la idea de libertad sindical. Normas de fin de la década del 40, de un mundo bien distinto del actual, en el que la idea de organización sindical e incluso la idea de negociación colectiva era bien distinta. Estos convenios después pasan a ser completados por otros 3 convenios, de enorme importancia: 135 sobre representantes de los trabajadores, 151 sobre relaciones de trabajo en el sector público y 154 sobre negociación colectiva, promoción de la negociación colectiva, que es el paquete de las 5 normas sobre libertad sindical, de hecho para la Argentina todo ratificado. Incluso en algún caso cumplido, no demasiado, pero bastante cumplido. ¿Qué pasó con esto? Sobre todo con el convenio 87. Y daba lineamientos generales en términos muy amplios, incluso desde la idea de bilateralidad de la libertad sindical. Yo lo leí cuidadosamente el convenio 87. Habla en un plano de igualdad de las organizaciones de trabajadores y organizaciones de empleadores. Y los empleadores parecen haberse olvidado de esto. Y los trabajadores piensan que es solo de ellos. Tal vez la designación de libertad sindical lo confunde un poco. La libertad sindical es bilateral, como el interés colectivo es bilateral. Por eso la designación de sindical confunde un poco, entre otras cosas porque las organizaciones empresarias no se quieren llamar organizaciones sindicales, entonces usan otra designación. No son sindicales, representan el interés profesional común. Estos convenios, un tanto simples en su enunciado, tuvieron que empezar a lidiar con la complejidad de las relaciones de trabajo, con la intervención del Estado en las relaciones de trabajo, con regulaciones nacionales que ponen en cuestión algunos principios básicos, pero además con cierta insuficiencia para el tratamiento de algunas materias. Y aquí es donde aparece la tarea de los órganos de gobierno, tanto el Comité de Libertad Sindical como la Comisión del Estado, que también hay que decir, dice siempre lo mismo. No es que la Comisión del Estado dice una cosa y el Comité de Libertad Sindical dice otra cosa. ¿Y saben por qué dicen siempre lo mismo? Lo voy a decir en voz baja, y yo no lo dije, pero aquí lo voy a negar, yo sé que esto no va a pasar. Pues la tarea los hacen los funcionarios. Y los funcionarios que prestan asistencia en el Comité de Libertad Sindical son los mismos que prestan asistencia en la Comisión del Estado. O sea, los funcionarios del Departamento de Mano. Por supuesto, los expertos y los miembros del Comité de Libertad Sindical ven, conectan, corrigen, etc. La idea de esta continuidad viene más del interior del OIT que de los que venimos de afuera, de los que venimos de los expertos. Y hay que decirlo también. Nosotros, los expertos, estamos orgullosos, somos los mejores y a mí no necesito decirlo, de lo que yo pienso. Pero ¿qué saben sobre eso? ¿Qué saben más sobre eso? Más de una vez nosotros nos preguntan, que no tratamos de tratar, pero que son respetuosos. Y acá aparecen algunos de los temas fundamentales. Pero el más importante de todos los temas en materia de libertad sindical no está tanto en el 135, que representante de los trabajadores, relaciones colectivas del sector público, complementa, porque en realidad viene a atenuar un poco las limitaciones del convenio 98 y del propio 135, desde el 151. El 154 redondea la idea de negociación colectiva e incorpora al sector público. Pero el sujeto central, que es el sindicato, está en el convenio 87. Y aquí el OIT, cuando digo el OIT, son los órganos de control, le han dado una amplitud extraordinaria a las reglas. Y hay dos cosas que han, para mi gusto, que son las más interesantes. Uno, el sujeto al que se reconoce el derecho de sindicalización. Y el segundo, el derecho de huelga. El sujeto. 1948, el sujeto en el que se pensaba era el sindicato que desarrollaba actividad en el sector privado. Hay que decirlo,
en el año 1948 nadie pensaba en las organizaciones sindicales del sector. Nadie pensaba quiénes eran los sujetos a los que podía referirse la organización. Decía simplemente que estaban excluidos, que podían querer excluidos. La legislación nacional dirá hasta qué punto se aplican las reglas, hasta qué punto se aplican las reglas del convenio a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas de Seguridad. Porque hay quien interpretó que está vedado, no está vedado, al revés, lo delega en la legislación nacional. Y de hecho, por ejemplo, en Sudáfrica, el Tribunal Constitucional reconoció el derecho de formación de sindicatos en las Fuerzas Armadas. Es el único caso que yo conozco de Sudáfrica. Pero la policía militar y la de países que reconocen el derecho de sindicalización de la policía. Y los jueces. Por supuesto que los jueces pueden formar sindicatos. Y lo son, y lo forman. O alguien va a pensar que la Asociación de Magistrados es un sindicato. Vamos a la 1985, la prohíbe, mentira. Son sindicatos. ¿Verdad? Y si no, no negocian colectivamente. No, esto lo dije hace mucho tiempo, pero lo dije en un debate fantástico, cuento la anécdota. Hicimos hace 3 minutos. Hicimos un debate en la Facultad de Derecho hace muchísimo tiempo, creo que era de Andrés. Hicimos un panel sobre que se discutía si los jueces tienen derecho de huelga. Estábamos Tomás Hutchison, Néstor Pedro Sagüez, camarista del año general, y fue fantástico porque Néstor y yo reconocimos el derecho de sindicalización y el derecho de negociación. Por supuesto, no el derecho de huelga, pero sí el derecho de negociación. Y por supuesto nosotros de ninguna manera podemos formar sindicatos que argumento usado. Pero tienen que haber discutido. Esto no quiere decir que tengan derecho de huelga, que esto es una historia distinta. Es un servicio esencial para la comunidad. Y acá viene la segunda parte de lo que ha sido la creación de la OIT, que es la regulación del derecho de huelga. La OIT tiene hoy una regulación del ejercicio del derecho de huelga que no surge de las normas, sino de una frase del artículo 3º del convenio 87, que permite a las organizaciones de trabajadores y de empleadores formular su programa de acción. Que esto incluso dio lugar a un debate interesante, informal, que todavía no avanzó demasiado, acerca de si los empleadores tienen reconocido el derecho de lockout en el convenio 87. Porque el 87 es bilateral. Y si las organizaciones de trabajadores y las organizaciones de empleadores tienen derecho a formular su programa de acción. El tema no se ha planteado todavía en los órganos, lo conozco, pero está ahí. Por supuesto, en el derecho comparado se discute sobre la doctrina, se discute esto a partir del momento que no hay paridad de fuerza, pero el convenio 87 dice eso. Y lo que ha hecho la OIT es esta construcción, los órganos es esta construcción. Y en algunos casos, hay que decirlo, va tal vez un poco más allá de los límites de su facultad de interpretación. Pero está. Esto generó una reacción tremenda de los empleadores en algún momento que llegaron a discutir el derecho de huelga o no. Un pequeño disparate porque hay normas precisas. La recomendación 92 expresamente reconoce el derecho de huelga, así que no aparece que se entre en la discusión. Pero este sí, y con esto empiezo a cerrar, este sí yo creo que es el aporte que han producido los órganos de control. Y que entonces lo sintetizo en estos términos. Primero y fundamental, actualizar las normas internacionales. Frente a la inacción normativa o declinación de la actividad normativa de la conferencia, en la que por este cambio en la relación de fuerza, al desaparecer los países del este, hay que decirlo, Occidente perdió el miedo y perdió el pudor. Se notan un montón de cosas, pero en el caso de la OIT está muy claro que cambió el equilibrio de fuerza. Y ya no hay una presión de los países del este, de los países comunistas o como se los quiera llamar, para provocar que Occidente compita con normas de protección. Cambió el mundo en este sentido. Y esto se traduce en línea. Y esto explica muchas veces por qué no hay normas. No logramos hacer un convenio sobre la relación de trabajo, terminamos con una recomendación. No sé si esto porque se desconoce la realidad, no, porque
Los gobiernos, los empleadores ahora están juntos, son más, tienen más poder, y los trabajadores están más débiles, entre otras cosas cuando tienen el apoyo de los gobiernos de los países del este, pero tendrán, vuelvo a decir, ojo que eran 2 votos por país en la conferencia senadora. Primer tema, entonces, aporte enorme de los órganos de control para actualizar los convenios. Pero segundo y fundamental, aporte de los órganos de control a la doctrina y la jurisprudencia nacional para resolver conflictos individuales. En el caso argentino, el cuestionamiento al modelo sindical ya no viene de la doctrina, vino de la propia Corte. ¿Y la Corte qué dijo? La Corte dijo: los órganos de control del OIT nos están diciendo que la ley 23.551 contradice el convenio 87, en ese caso entonces la norma es inconstitucional. Por supuesto, ningún gobierno se enteró de esta noticia, me parece que sea importante ni que esto debe orientar algún cambio legislativo. Pero una ley esto se aplica constantemente y hoy tenemos un pequeño lío, si lo tenemos, a saber quién se aplica, quién tiene tutela, quién no tiene tutela, producto de aquellas declaraciones de inconstitucionalidad, en los 2 casos ATE y Rossi. Pero uno lee los fallos y es la doctrina de los órganos de control, no es el convenio 87, es la doctrina de los órganos de control. Y por eso yo creo que estos son el objetivo de nuestra presentación. Estos son hoy los 2 grandes aportes que pueden hacer los órganos de control, y me excedí un minuto. Igual tenés crédito del inicio después, pero le doy la palabra así más a... Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por esta invitación. Me alegra que haya empezado Mario, que les haya contado la historia de la OIT y cómo funcionan los órganos, que sepa de memoria esta cosa de quinieleros del 138, el 82, el 27 y el 35. No esperen lo mismo de mí. No he llegado a ese nivel de paso de quiniela rápida. En algún momento lo haré, pero no ahora. Hacemos. Yo les agradezco mucho que me hayan invitado a hablar en este, que es el gran tema de ustedes, y no me propongo hablar de derecho del trabajo. He estado bastante callada en mis sesiones de la comisión de expertos, pues son todos gente con muchos años, que dicen las cosas así un poco con piloto automático, y yo todavía estoy aprendiendo. Pero les quiero contar un par de cosas muy generales para después tomar 3 casos así de muestra. El primero es que coincido con lo que decía Mario, que la OIT nace en los fines de la Gran Guerra, de la Primera Guerra Mundial, con un espíritu, y que cuando se instaura el orden jurídico político de la posguerra, cambian los enfoques, ¿no? Eso es lo que Mario decía, apelando a la llegada de los derechos humanos. Yo quiero notar 2 cosas para alguien que ha trabajado muchos años en el tema de derechos humanos, con tratados que tienen un sistema de informes, etc. Para decirles que estoy absolutamente anonadada del nivel alto de observancia que tienen esos tratados, los convenios de la OIT. Ahora a esto se suele llamar compliance, que es la terminología de moda, pero si quisiéramos dejar de moda, hay una altísima compliance en los convenios de la OIT. Y me da la impresión que el tripartismo, esta cosa de que si no lo presenta el Estado, lo presentan los trabajadores, y si no lo presentan los empleadores, tiene un nivel de juego importante. Por otro lado, esa capacidad que tiene la OIT de decir cuántos informes hace que no presenta, ya se pasaron 3 años, vamos, salimos en el informe general a decir que no cumplió. ¿Quieren que les cuente el grado de atraso que tienen los informes periódicos de los 9 tratados fundamentales en materia de derechos humanos? Hay países que deben informes de hace 20 años. Y no se logra esta cuestión de ponerlo sobre la mesa, eso que los gringos llaman naming and shaming, ¿no? Toda la lista de los deudores, y nadie reacciona. Así que realmente creo que la OIT ha sabido generar ese tipo de mecanismos que le son propios, esas sinergias de la gente que entra a ese edificio, que además es facilísimo perderse ahí adentro, pero bueno. Es como la facultad de Derecho. En el primer año uno tiene que entrar siempre por la misma puerta, subir por la misma escalera, bajar por el mismo ascensor, porque si no, llegaste tarde a todas las reuniones. Lo cierto es que esto me parece que es muy importante. No voy a negar que todo el mecanismo de supervisión de los tratados de derechos humanos
que empieza a redactarse en la década del 60, fines del 50, década del 60, toma en consideración dos cosas, que vienen todas de la época de Sociedad de Naciones. Una era el derecho de petición que tenían los estados, los pueblos que estaban bajo mandato, que podían ir al Consejo de la Sociedad de Naciones, según sus distintas categorías, el A, B o C, a decir qué problemas tenían, ¿no? Eso es lo que los franceses llamaron en una época el cahier de doléances, ¿no? Vamos a decir todos los agravios que tenemos. Y el otro eran los mecanismos de la OIT. Digo, el sistema de los órganos de tratados, un poco descriptiva la denominación, pero es así, de los tratados de derechos humanos, los pactos del 66, el de discriminación racial, mujer, niño, tortura, desaparición forzada, etc., mira el procedimiento de la OIT y a partir de ahí empieza a trabajar este sistema de peticiones a través de comités que son cuasi judiciales en su tratamiento, pero que no son cortes, porque en el ámbito universal no tenemos cortes. Entonces, hay un cruce realmente muy importante entre los derechos humanos y las convenciones de la OIT, que no sé si está suficientemente explotado. Como la vida nunca le pasa en vano a la gente, yo aprendí también que no era cuestión de llegar al comité de expertos y decir, ah, no, pero este es el principio tal, este es el principio cual, porque perdiste en la primera. Y realmente creo que hay muchas más ocasiones para que se pueda hacer eso, que se suele llamar la fertilización cruzada, ¿no? De que un órgano le brinde cosas a otro y entonces entre los dos aprovechan, se crea una sinergia que permite aplicar mejor las normas o obtener más cosas de las normas. Pero lo cierto es que se cruzan y se cruzan mucho, y yo creo que se podrían cruzar muchísimo más. Yo pensé, y dos cosas más quiero decir antes de empezar con mis ejemplos. El otro es que me pareció sumamente importante el cable a tierra en las evaluaciones. Todos sabemos que en el mundo hay una pequeña cantidad de gente, mejor dicho, no sé si pequeña, pero si tomáramos la Argentina, hay una cantidad de gente que está en el mercado formal del trabajo, inscrita, con retenciones, y hay una cantidad de gente que está en negro. Esa forma es la que nosotros hablamos. Bueno, ese mercado informal del trabajo, en la OIT forma parte de los informes de los expertos. Y esto es lo mejor, porque básicamente hay países del mundo donde solamente se puede hablar del mercado informal. Y los estados se permiten, digo, con la rueda que empezó a girar, se permiten informar sobre esto. Y los expertos se permiten decir cosas sobre ese mercado informal. Lo cual, aunque sea una gran barrabasada, porque seguimos hablando de un mercado informal de trabajo, este es el telón de fondo que no hay que omitir, en todo caso se intenta que el nivel de protección sea un poco más elaborado, una semi-vuelta de rosca, como para que ese mercado informal llegue. Y la otra cosa que con eso pienso cerrar, pero se las voy contando para ver a ver si después con mis ejemplos logro probar esto. Yo hace muchos años que creo que los derechos humanos deben de servir como una guía hermenéutica, que tienen que ser un criterio de interpretación de las relaciones entre el poder público y las personas, o entre las personas entre sí. Y creo que los estándares internacionales del trabajo, como lo llama la OIT, vienen a jugar en la misma liga. Es lo mismo, digo. Por eso me parece que cuando Mario habla de que en estos últimos 20 años estos convenios, que son convenios entre estados, comienzan a ser utilizados para regular relaciones entre individuos, creo que pasa lo mismo. Digo, los tratados de derechos humanos son también convenios entre estados. Son convenios entre estados que tienen la peculiaridad de que les falta el sin alarma. Es decir, una parte no hace algo porque la otra va a hacer algo por esa primera, sino que básicamente se utiliza el instrumento del tratado porque no existe el código en el ámbito internacional, porque no existe la legislación general. Y entonces el tratado juega como el contrato, pero también juega como si fuera la ley. Entonces los tratados de derechos humanos, y creo que los convenios de la OIT están exactamente en el mismo lugar, porque los convenios de la OIT empezaron antes, pero también empezó antes el derecho humanitario, ese que protegía a las víctimas de los conflictos armados, las víctimas de la guerra, son instrumentos jurídicos naturalmente pensados
para relaciones bi o multilaterales, donde una parte son prestaciones recíprocas, pero que pueden jugar el papel de una suerte de legislación internacional, en el sentido de que ninguna de las partes busca una ventaja en la relación con la otra, sino que todas persiguen el cumplimiento de las normas que están en ese convenio. Por eso también es importante pensar que cuando se codifica el derecho de los tratados y se dice que entre las causales de denuncia de un tratado está la falta de cumplimiento de una de las partes. O no me pagaste, yo no te entrego la cosa. En el ámbito del derecho internacional esto rige, pero no para los tratados que protegen a la persona humana, dice la Convención de Viena. Y en la protección de la persona humana están los convenios de Ginebra de derecho humanitario de principios de siglo, y después de mediados de siglo están los convenios de la OIT y están los convenios de derechos humanos. Por eso me parece que en esa liga juegan juntos los estándares internacionales del trabajo y los criterios de los tratados de derechos humanos. Yo quería comentar tres cosas, porque mis conocimientos en esta área son bastante incipientes. Una es ver cómo realmente hay un cruce muy importante entre las normas de la OIT y las normas de derechos humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Otra es ver cómo se cruzan las normas de la OIT y con las normas que protegen al niño. ¿Por qué el niño? Porque la Convención de Derechos del Niño es una convención de fines de los 80, que a diferencia de otras tiene una regulación de 180 grados. Se regulan los derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, el niño refugiado, el niño de conflicto armado, el niño separado de su familia, el niño que le pasa esto. Digo, es todo lo que le podría suceder al niño está ahí adentro. Y la tercera, pensaba en el tema de los pueblos indígenas que no tienen un convenio sino por la OIT. ¿No te gustan los números? Sí, no, ese me lo sé. Lo que pasa es que no puedo pasar quiniela como usted así de rápido, ¿vio? Lo de la quiniela. No, yo lo de la quiniela lo aprendí cuando yo fui a la facultad con Cristóbal Colón. El profesor de Civil Parte General que yo tenía, que era un señor con muchísimo prestigio, te miraba y te decía 944, 532, 1050. Y no te daba el cobre. Entonces, yo estudiaba, pero siempre la memoria me falla, hacen los primeros exámenes aparte. Entonces, para mí era traumático pensar que el señor me miraba, me tiraba un número y yo me tenía que acordar la nota. Y entonces tenía ahí una banda de amigos que me jugaban mal, porque me decían todos los números de la quiniela, que ahora de canchera para que yo aprendí, pero que en esa época no tenía idea ninguna. Entonces, lo de la quiniela me quedó de ahí. Pero vamos, ¿qué pasa con el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales? Ese es un tratado que se elabora en la década del 60, que estaba pensado para reemplazar ese gran tratado de derechos humanos que tendría que haber tenido la ONU cuando se creó, pero que solo pudo tener la Declaración Universal de Derechos Humanos, que también es del 48, y que también está magníficamente bien redactada, probablemente con objetivos muy limitados y muy acotados a tiempo y espacio, pero que tienen una letra grande que permite una interpretación extensiva a lo largo de los años. Dentro de los muchísimos derechos que están en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales está el derecho a la seguridad social. Ustedes no lo recuerdan, pero yo sí. La primera vez que me invitaron para el día que Adrián iba a hablar sobre la recomendación 202 de los pisos de seguridad social. Yo dije, ¿y eso qué será? Bueno, pues en el último periodo de sesiones de la Comisión de Expertos sacamos un informe así sobre los pisos de seguridad social. Y lo cierto, digo, mi única gran crítica a eso es que me parece un documento excesivamente largo y tengo serias dudas de si alguien lee documentos tan largos. Pero por lo demás me parece un documento realmente muy logrado, muy bien hecho. Cuando se trabaja el derecho a la seguridad social en ese informe de la Comisión de Expertos del 19, va a aparecer porque sale como publicado en el 19, la primera afirmación que uno encuentra es: la seguridad social es un derecho humano. Ahí. Y la realidad es que hay toda una serie de constataciones, pero
a todo lo largo del documento hay un cruce muy importante entre seguridad social como uno de los temas que trabaja la OIT, seguridad social como derecho humano, seguridad social como uno de los objetivos del desarrollo sustentable en las próximas décadas y que fue objeto de una decisión política por parte de los gobiernos del mundo. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es el órgano del Tratado del Pacto y que realmente fue creado pretorianamente. El Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales no tenía previsto ningún órgano. Alguien dijo, bueno, alguno de secretaría que lo haga, pim pam pum, con el paso de los tiempos una resolución termina creando ese órgano que el tratado no tiene previsto. Lo que hace es enfocar el derecho a la seguridad social como un derecho humano, pero además a partir de una concepción de derechos. Y para esto toma todo el trabajo de la OIT y sus propias elaboraciones. Entonces, cada observación general que hace el Comité del Pacto, que se cruza con las observaciones generales del Comité de Expertos, es básicamente tomar lo último que dijo él y lo aplicamos a lo que digo yo, y en la próxima él va a tomar lo que digo yo, y es como una suerte de crecimiento en permanencia, crecimiento que se produce básicamente por la necesidad de un órgano de tratado o de una comisión de expertos de adecuarse a cambios contextuales. El contexto va cambiando y los comités tienen que decir algo porque aparece la necesidad de decirlo, en el caso del pacto del 66, porque los expertos de ese comité entienden que hay que decir cosas para que los derechos humanos puedan seguir siendo cumplidos, y en el caso de la comisión de expertos por la misma razón. Entonces hay, todo ese informe así de gordo sobre los pisos de seguridad social y sobre la seguridad social es básicamente una retroalimentación de lo que han hecho los unos y los otros, y la idea es que el estándar internacional de la OIT sobre seguridad social es básicamente la enunciación primaria del derecho humano a la seguridad social. Con lo cual, como el personaje de Molière, se puede estar hablando en prosa sin darse cuenta. La otra es el tema niño. Si uno toma la Convención de Derechos del Niño, que obvia decirles es la más ratificada del mundo porque todos amamos a los niños, aunque nadie haga nada por los niños, es la única que tiene 196 estados partes, lo que incluye 192 estados de los 193 de la ONU, porque Estados Unidos no la ratificó todavía, y 3 estados más que son, creo que la Santa Sede, las Islas Marshall, y un estado que descubrí leyendo esto, porque la verdad que no sabía que existía, Niue. Buenas noches. Niue. Okay. No es estado miembro de las Naciones Unidas, pero ratificó la convención. Si uno lee esa convención con esquema OIT en la cabeza, con anteojos de OIT, encuentra un artículo 19, medidas de protección a los niños contra el abuso, 24 prácticas tradicionales que son perjudiciales para la salud de los niños, 26 derecho a la seguridad social de los niños, 28 derecho a la educación, 31 derecho al descanso y esparcimiento, 32 protección del niño contra la explotación económica y el trabajo peligroso, y el 41 que dice, si alguna otra norma que exista en el mundo o en el país tuviera un mejor nivel, esa es la que hay que aplicar. Que es básicamente la ecuación que los que trabajamos derechos humanos solemos llamar el pro persona. Yo hace muchos años, como 30, escribí algo sobre esto y le puse pro homine, que era como nos venía dado en ese momento. A partir de ahí aprendí un poquito y me di cuenta que en realidad no tanto homine, sino persona. Así entramos todos. La persona. No, bueno, hubo una época en que todos hablábamos del hombre como la persona, hoy podemos decir persona y sabemos que ahí entramos los hombres, las mujeres y otras cosas también, entonces está mejor. ¿Qué pasa con el tema de derecho del niño cuando uno mira OIT y mira la convención? Indudablemente, el artículo 32 de la Convención de Derechos del Niño, que habla de las medidas de protección contra la explotación económica y los trabajos que puedan ser perjudiciales para la salud, está inspirada sí o sí en las normas de la OIT sobre la prohibición del trabajo infantil, sobre la aplicación de la edad mínima para trabajar y sobre las peores formas de trabajo infantil. Esa es un poco posterior, pero estamos en lo mismo.
el Comité de Derechos del Niño es una de esas convenciones que no vino con su tema de peticiones porque iban a reclamar los chicos, no tienen nada para reclamar, entonces hubo que buscar un protocolo para que algún día se pueda reclamar por los niños. Pero lo cierto es que en el ámbito de derechos humanos, el Comité de Derechos del Niño ha producido 3 comentarios generales, que son esas ocasiones de poder dar el alcance de los derechos, todas las cuales están inspiradas en los trabajos que ha hecho la OIT en este sentido. Una sobre las obligaciones del Estado en relación con los derechos de los niños y la incidencia que pueden tener sobre esos derechos el sector de los negocios, la necesidad de regular la actividad de los niños en el ámbito de los negocios, la 17 sobre el derecho al niño al descanso, al placer, al juego, actividades recreacionales y vida cultural, y la 20 que es la implementación de los derechos del niño durante la adolescencia, que es la que mezcla un poco el tema de la posibilidad de los niños de llevar a cabo determinadas actividades que se las considera, como la OIT utiliza el lenguaje de aprendiz, ¿no? Que a mí me suena un poco Liga de las Naciones, ¿no? Los aprendices. Pero bueno, ¿qué pasa con todo esto? En todas estas observaciones generales se invita, que son producidas por el Sistema de Derechos Humanos, terminan invitando a los estados a que ratifiquen el convenio 79 del trabajo nocturno industrial, el 90 del trabajo nocturno industrial y el 138 sobre la prohibición de trabajo infantil y el 182 sobre las peores formas de trabajo infantil. Y lo que tiene de interesante cuando uno las cruza es que esto podría quedarse en el artículo 32, pero la verdad, en el 32 de la Convención de Niños, pero la verdad es que va más allá. Y lo interesante de todo esto es que, si bien los convenios de la OIT le dejan al Estado una gran libertad para decir a partir de qué edad va a permitir el trabajo infantil y qué tipos de trabajo son prohibidos porque son excesivamente peligrosos, o qué trabajo es el trabajo más fácil, liviano se dice, no, light es liviano, pero no sabía que se decía el trabajo liviano. Mira, lo cierto es que cada vez que esta fijación de edad obstruye o se solapa con algún periodo de educación obligatoria en un estado, la comisión de expertos lo hace notar. Porque ¿cuál es la idea? Si vos fijaste que en tu país la educación obligatoria es hasta los 12 años, no pongas que se puede empezar a trabajar a los 10, porque si no, a partir de los 10 no nunca un niño más en la escuela. Y esto es interesante. También hay como una especie de caveat para que se pueda empezar a trabajar antes, y yo no sé si esto seguramente, Mario, vos también lo viste en la comisión de expertos, pero digo, en la comisión de expertos están ahí, bueno, los que dicen, bueno, no está mal que los chicos empiecen tengan algún grado de ocupación y que aprendan cómo serían estas cosas, ¿no? A veces africanos tuvimos un momento de cuestiones, sobre todo con el tema de la limosna y la llegada a los países musulmanes. Sí. Y el otro fue los casos que recuerdo, los chicos como jinetes de la carrera de camellos. Hay varios casos. Yo pensé que yo había conocido uno cuando me tocó el mandato de Chad, que era Les Enfants Bouvier, que no sé cómo se traduce, que cuando los padres le entregan los pibes a un educador, teóricamente para que les enseñe, y en realidad los tienen en unas condiciones de semi-servilismo, ¿no? Bueno, si uno toma el convenio 138, entonces que tiene todas estas cosas, lo puede cruzar con la Convención de Derechos del Niño, lo puede cruzar con el objetivo 8.7 de los Objetivos del Desarrollo Sustentable, que es la eliminación del trabajo infantil para el 2025, y allí también puede ver cómo hay una enorme cantidad de países que cuando hacen estas interpretaciones un poco ligeramente bajan la edad del trabajo infantil
en el mercado informal. Y uno dice, pucha, no, si los vas a dejar trabajar en el mercado negro, ponerle una edad más alta, digo, al más chiquito dejarlo con algún empleador que por lo menos lo contenga, que por lo menos le marque algún modo de trabajar. Y por otro lado, las otras cosas, que es un poco como cuando uno habla de la violencia contra la mujer, que se supone que los violentos están siempre en el ámbito íntimo, que son los niños en la agricultura. La agricultura es un sector en el cual el trabajo infantil es muy alto, pero en la mayoría de los casos el trabajo infantil no es un trabajo con terceros. Digo, es un trabajo que se desarrolla dentro de un contexto familiar, y entonces ahí es como uno siente que todo lo que se dice vale la pena ser dicho, pero que en definitiva, si no hay algún tipo de enfoque un poco más estructural que tenga que ver con cuestiones que hacen a la economía del país, va a ser muy difícil decirle al señor, que es un papá, mira, no puedes usar a tu pibe de 8 años para que trabaje en la agricultura. Uno pasa, digo, uno no soy yo, digo, la comisión ha pasado mucho tiempo señalando estas cosas, y la verdad que de acuerdo al informe que trabajé yo a fines del año pasado, había 108 millones de niños que estaban trabajando en el sector infantil, y la mayoría de ellos era con en granjas familiares, en empresas familiares, y básicamente dependiendo de algún miembro de sus familias. Mi tercer punto es para la Declaración de los Derechos de los Pueblos, mejor dicho, para los derechos de los pueblos indígenas. Y acá es notable como la OIT abrió camino. Digo, el único texto normativo vigente que tenemos hoy con alcance de tratado, digo, con obligaciones asumidas, que si no se cumplen se pueden reclamar porque es un tratado en buena y debida forma, es el convenio 169, que hizo una evolución interesante sobre lo que existía antes. El 107 era un convenio que se basaba en la integración, un poco como la Constitución del 53 y nuestro día, ¿no? Evangelicemos al indígena, bueno. El 107 decía que había que integrar al indígena. El 169 dice, no, un momentito, el indígena puede tener su cultura, puede tener su cosmovisión, puede tener sus formas de llevar a cabo su plan de vida, pim pam pum, pero también goza de derechos humanos. No solo al nivel de la comunidad, del pueblo como sujeto colectivo, sino también de ese pueblo declina derechos a título individual. Por cumplir mi momento. El convenio 169 es casi un convenio latinoamericano. El 99% o la mayoría de los estados partes del convenio 169 son los estados americanos. Hay estados con una importante población indígena que no están en el 169, como Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos. El convenio tiene un montón de cosas que son las que uno puede leer incluso en otros instrumentos, como que los pueblos indígenas, un poco la versión de la Constitución después de la reforma del 94, que pueblos indígenas son todos aquellos que estaban ahí antes de la colonización, que tienen derecho a mantener su noción de pueblo, la autoidentificación, el derecho a la cultura, a la educación, a la familia, y tiene unas normas que son medulares en el sentido del derecho a la participación y a la consulta. La consulta quizás tiene como objetivo último la participación. En el 2006, en el ámbito de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, entre gallos y medianoche se adoptó una declaración sobre derechos de los pueblos indígenas. Y digo entre gallos y medianoche porque en realidad se trabajó un montón de tiempo, pero la comisión tenía que cerrar porque se iba a transformar en Consejo de Derechos Humanos, eso ya estaba decidido. Y el presidente de la comisión me parece que decidió demasiado rápido que ese tema había que terminarlo ahí, que no podía pasar a la agenda del órgano. Entonces algunas cosas quedaron un poco como en el aire. Hoy por hoy hay alguna discrepancia en la forma en la cual Naciones Unidas interpreta esto. Hay una relatora sobre derechos de los pueblos indígenas, Virginia Taulipa, que es un poco presuntuosamente se permite dar interpretaciones del convenio 169, que por supuesto a los expertos
digo, no me incluyo porque digo, no tendría legitimación para decir esto, pero los que están allí de mucho tiempo están indignados. En todo caso dicen que le pregunten a Ryder, que no den una interpretación. Sí. Que no den una interpretación del 169 sin consultar a la OIT. Lo cierto es que los instrumentos de Naciones Unidas hablan del consentimiento libre, informado, previo e informado, en tanto que en el ámbito del convenio 169 el tema es la consulta. Y no es tanto la consulta ad hoc como la consulta como procedimiento. La comisión de expertos se preocupa porque existe una legislación que establezca procedimiento de consulta, que el procedimiento de consulta sea amplio, que se pueda llevar a cabo en todas y en cada una de las circunstancias. Y en realidad lo que le preocupa a la OIT y al convenio 169 no es que los pueblos indígenas digan que sí, sino que los pueblos indígenas sean debidamente consultados en buena y debida forma, y que de ese modo puedan participar en esas cuestiones que les son. Bueno, estas tres cosas como para contar, así, también para decir que cuando la Argentina participó en la elaboración de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, yo estaba en la Dirección de Derechos Humanos de Cancillería, nunca imaginé en esa época que iba a estar sentada en la Comisión de Expertos de la OIT, pero me acuerdo que un día estábamos hablando con el vicecanciller, que era con el que se discutían estas cosas, y yo dije, bueno, a ver, tenemos el convenio de la 169 de la OIT, de allí para abajo todo se puede, de ahí para arriba vemos qué cosas podemos aceptar, pero si el 169 lo aceptó, nosotros no podemos decir que no aceptamos. Y entonces digo, el convenio 169 en países como el nuestro sirvió algo así como metro patrón para ver qué instrucciones se les daban a los delegados argentinos para elaborar esos documentos. Yo voy a parar acá simplemente diciendo que creo que la forma en la cual los estándares de la OIT contribuyen a interpretar los derechos humanos es importante. Creo que podrían contribuir mucho más si los que trabajan en Naciones Unidas en derechos humanos fueran un poco menos egoístas de su campo y los expertos de la OIT tuvieran un poco más de confianza en los de derechos humanos, de manera de que esto se pudiera hacer de una manera más aceitada, más friendly, como se dice ahora, amigable. Creo que hay mucha tela para cortar ahí, creo que hay mucha más cosa para poder pensar en cómo lo que deciden los órganos de supervisión de la OIT puede mejorar las interpretaciones de los tratados de derechos humanos y viceversa, ¿no? Así que es como por ahora para mí es como un mundo fascinante en el cual uno va viendo cómo se desarrollan estas relaciones, y al mismo tiempo también es muy interesante porque uno estaba demasiado acostumbrado a trabajar con los mismos que había trabajado toda la vida en los tratados, y entonces de pronto tenés enfrente a un señor y dice, ay, ¿eso por qué? No. Y entonces empezamos a ver por qué puede tener otra visión de estas cosas. Y también es interesante el tema de que hay cosas, hay situaciones como esta que señalaba Mario recién, de estas prácticas tradicionales que afectan los derechos de los niños, que es uno de los artículos de la Convención, como el de Jean-Paul Bouvier, un cierto tipo de mujeres en la India, etc. Y ahí es la otra cosa interesante, es un poco la tensión entre aquellos formados en culturas muy tradicionales, que saben que esas cosas son las que tradicionalmente sus padres, sus abuelos y sus tatarabuelos han visto, han tolerado, y esa pequeña fisura que se ha hecho en su educación, por eso están sentados en la comisión de expertos, bueno, no, esto no lo tendríamos que tolerar, pero bueno, tampoco levanta la mano para decir, tenemos que decir que eso está mal. Y entonces lo que se trata es de arrinconarlo al Estado para dejarlo cada vez con menor cantidad de posibilidades de tolerar esa situación. Así que, como verán, estoy aprendiendo mucho y me estoy divirtiendo bastante. Muchísimas gracias.